Soy Agustín Sánchez, alumno de sexto año Naturales. En este video, hoy voy a proponer hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es? ¿Cuál es su función? ¿Su origen? ¿Los conflictos en que intervino? Y voy a cerrar con un breve análisis de su situación actual. La Organización de las Naciones Unidas, o mejor conocida como la ONU, fue fundada en 1945, en el marco de una conferencia en San Francisco, donde 51 países iniciales firmaron un pacto en una conferencia para formar la Organización de las Naciones Unidas, con el principio fundamental de la cooperación internacional para la seguridad y paz. Esto fue enmarcado en unos iniciales 14 puntos de Wilson. Son considerados con ese nombre por el presidente norteamericano de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, valga la redundancia, sobre cuáles van a ser los principios de este mundo moderno. Analicemos cuál es su estructura. Dicha organización está formada por varias instituciones u órganos que podemos mencionar. Uno de los más importantes es la Asamblea General, donde todos los países participantes, que son la mayoría en el mundo actual, tienen voz en sus recurrentes reuniones. Otro es el Consejo de Administración Fiduciaria, Consejo de Economía Social y, entre otros, como la Corte Internacional de Justicia, podemos destacar uno de los más importantes y que le va a dar un sentido fundamental, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este está formado actualmente por 5 países, que casualmente son las principales potencias, entre otros países que se van turnando para participar en él. Una de las características fundamentales y que le va a dar un sentido de crítica a este funcionamiento por varios autores es el poder de veto de cada país. ¿Qué significa el poder de veto? El poder de veto es la capacidad de un país de dejar sin efectividad una resolución que se puede estar planteando. Por ejemplo, si Francia, Inglaterra, Estados Unidos están proponiendo una intervención militar en Chipre y la Unión Soviética en sus comienzos, o Rusia, que es el Estado que adquirió los compromisos internacionales de la Unión Soviética luego de su caída, se puede negar a eso. Entonces, esa resolución o esa idea quedaría sin efectividad. Ya una vez analizada su estructura actual, podemos hacer un recorrido más profundo sobre cuál es su historia o si la formación de esta organización es casualidad, es de un nuevo orden o son intenciones nuevas que surgirían después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto sería una manera muy acotada de analizar esta organización. Podemos mencionar ya desde 1600 del siglo XVII la paz de Westfalia. En el occidente, en el continente europeo, que era el hegemónico en tal momento, se llega a un acuerdo. Entre otros puntos, se puede resaltar que los estados van a ser las únicas instituciones capaces de representar un pueblo en la comunidad internacional. Entonces ahí ya tenemos uno de los principios en la diplomacia o relaciones internacionales que se va a ver reflejada en la construcción de la Organización de las Naciones Unidas. Luego, el Concierto Europeo y el Congreso de Viena en el siglo XIX van a dar unas pautas sobre cómo los estados se unen para buscar una seguridad común y una paz internacional. Siempre recordando que en dicho momento todavía estamos bajo un régimen de hegemonía europea. ¿Qué sucede? Fenómenos que luego en la conclusión vamos a resaltar y volver a mencionar, como son los nacionalismos extremos, las competencias, los recelos entre naciones, que no hay que dejar de considerar, llevan a la paz armada a comienzos del siglo XX. Las tensiones, nacionalismos extremos en varios países europeos van a desembocar en un episodio muy violento como lo fue la Primera Guerra Mundial, donde una vez resuelta, por el lado de los vencedores, va a ser Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia también, van a lograr un acuerdo en París y posterior Tratado de Versalles para apaciguar ese foco que amenazaba constantemente a la paz internacional y a la cooperación, como eran países como Alemania, el Imperio Austrohúngaro, etc. ¿Qué es lo que sucede? Con tal motivo, la comunidad internacional trata de destruir la capacidad de crecimiento de dichos países. Y esto va a desembocar en una situación muy complicada,
como eran muy avasallantes estos principios, posteriormente los ministros como Chamberlain, el primer ministro británico, va a dejar pasar por alto muchos de estos principios, reconociendo que se estaba avasallando fuertemente distintos derechos de países perdedores. Dado una serie de acontecimientos que no cabe mencionar ahora, la humanidad cae nuevamente en la vanidad de una Segunda Guerra Mundial. Esta guerra mundial va a unir factores capitalistas y comunistas, como es el bloque soviético y el bloque occidental, no todavía tan conformado como en la posguerra, pero van a unir con un enemigo en común, que lo fue la Alemania nazi y el Tercer Reich. Dado el desarrollo de este conflicto bélico en el mundo, que fue uno de los primeros que se expandirían a la totalidad de territorios, lo que va a suceder va a ser muy interesante. Ya desde el desarrollo de los conflictos bélicos, batallas, etc., la comunidad internacional va a pensar en la posguerra. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el nuevo orden internacional? ¿Cómo vamos a manejar realmente? Si va a ser con los principios de Chamberlain, que anteriormente mencioné, el primer ministro británico, que va a dejar pasar por alto un montón de cosas para que los países no se sientan muy presionados, o si vamos a generar una mayor capacidad de cooperación internacional. Estos principios se empiezan a manifestar en distintas reuniones, conferencias, como puede ser la de Teherán, la de Yalta, etc. Pero vamos a mencionar una o dos muy importantes que van a marcar uno de los principios más importantes del futuro de la cooperación internacional. Uno de ellos fue en 1942, donde Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña e Irlanda del Norte se reúnen en una conferencia bilateral llamada Carta del Atlántico, donde van a fijar los principios de libertad y justicia para la posguerra. Ya en la posguerra, en Washington, en 1946, se van a reunir las principales 4 potencias del momento, que los van a ser Estados Unidos como anfitrión, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. ¿Qué es lo que va a suceder? Se van a plantear una serie de propuestas que van a dar base a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué van a ser? Las propuestas para el establecimiento de una organización internacional general. Entonces, estas propuestas van a derivar en una organización mucho más compleja que las que se venían dando y con una finalidad mucho más establecida y con capacidad de intervención conjunta, que después vamos a analizar. Dada la casualidad de estas cuatro potencias que se van a reunir, van a ser los primeros países fundadores del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y recordemos que tiene el poder, luego de todos estos proyectos, se consolidó en 1945, como inicialmente mencioné, el principio de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que sucede? Uno de sus mayores instrumentos va a ser el Consejo de Seguridad, que reiteradamente vengo mencionando. En él, 4 países iniciales van a tener la capacidad de postularse para generar una intervención unilateral, bilateral o conjunta en nombre de la Organización de las Naciones Unidas. Esto es muy importante, dado que van a generar un espacio de resolución de conflictos internacionales de forma conjunta que va a tratar de apaciguar distintos conflictos. Pero ¿qué pasa? No todo es bueno. En él, en la toma de decisiones y en el poder de veto, se van a resguardar muchos de los intereses de estas potencias. Y recordemos que en dicho momento, en la posguerra, se va a dar uno de los procesos que más va a marcar a la comunidad internacional, que va a ser la Guerra Fría. Recelos constantes de estrechamiento o distanciamiento de la Unión Soviética y el bloque occidental liderado por los Estados Unidos. Para poner en juicio o analizar o tener en cuenta cómo fue el rendimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vamos a analizar y mencionar distintos conflictos. El primero en el cual el Consejo y la ONU intervino fue en 1948, en el conflicto árabe e israelí. Es conocida las constantes tensiones hasta el día de hoy en dicha región,
Y en esta intervención va a ser uno de los primeros fracasos de dicha organización. En la resolución 181 del Consejo de Seguridad va a dar un apoyo a la Gran Bretaña para que pueda intervenir en dicho conflicto. Y esto va a reactivar un conflicto armado que ya venía desde 1947. Entonces, esto va a ser uno de los primeros cuestionamientos que se va a marcar en la comunidad internacional frente a dicho consejo. Otro conflicto en el que se intervino o se dio juicio no legal, pero se dio una posición mediante la Organización de las Naciones Unidas, fue el conflicto del Canal de Suez en 1956, donde el régimen totalitario de Nasser en Egipto toma control de la compañía de Su Majestad Isabel II en el Canal de Suez, que era el primer principal canal de paso del petróleo hacia el mundo occidental, desde Medio Oriente. Dicha importancia va a marcar la preocupación del primer ministro británico Eden, que va a trazar un plan secreto con Israel y Francia para que el país israelí intervenga primero y provoque una justificación en el accionar de Francia y Gran Bretaña para recuperar esa compañía. Entonces, ¿cómo se pudo instrumentar mediante la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, Estados Unidos, mediante dicha institución, desarrolló una fuerte condena frente a la accionar franco-británica, generando un retroceso en el accionar bélico. Desarrollada esta situación, que se la puede considerar como exitosa, vamos a mencionar una en la que puede ser fuertemente criticada, no por sus consecuencias, sino por su incapacidad de accionar frente a una nueva coyuntura internacional. En la década de 60, en el siglo XX, se da un surgimiento de lo que es hoy conocido como el Tercer Mundo. Frente a esto, la Organización de Naciones Unidas se propone generar una estructura para el desarrollo de dicho mundo. Pero su incapacidad de generar una cooperación internacional para eso, y también las posturas reacias de dichos países, van a dejar en segundo plano frente a los exitosos acuerdos bilaterales que lograron los países que estarían surgiendo como nuevas potencias, como es en el caso de China, o no, como son nuevos estados, como en el Oriente Asiático o África. Nuevamente nos toca describir un episodio exitoso, que fue el acuerdo de Camp David. Luego de muchas tensiones, conflictos armados entre el mundo árabe e Israel, en 1978 se logra un acuerdo entre Egipto e Israel para poner pausa a estos recelos constantes y conflictos armados y generar un espacio de prosperidad para... Ahora vamos a pasar a uno de los últimos conflictos en los que la ONU intervino en el marco de la Guerra Fría, que fue en la condena a la intervención militar de la Unión Soviética frente a Afganistán, que constó de una intervención con 100.000 efectivos militares y una repercusión muy sangrienta en dicho país. Entonces, pensemos esto. Constantes, como mencioné anteriormente, acercamientos, distanciamientos en la Guerra Fría, provocaron en el marco de resolución de conflictos internacionales y la cooperación distintas ineficacias o intolerancias frente a distintos proyectos. Pero ¿qué pasa? Hay uno de los factores fundamentales donde va a generar un clima de prosperidad en la institución, producto esta nueva situación que estuve describiendo. Bueno, en 1980, ya desde los 70, la Unión Soviética venía sufriendo un proceso de desgaste, de retroceso en tanto a la economía, la tecnología y en su posición internacional. El Partido Comunista de dicho país
puso a la cabeza a Gorbachev. Este político soviético tiene una postura más amigable y de cordialidad frente al bloque occidental, lo que va a generar una mayor posibilidad de cooperación entre el primer presidente que iba a tener que tratar este mandatario, que iba a ser Ronald Reagan, o los posteriores presidentes norteamericanos como Bush, Clinton, etc. Este marco de acercamiento, de cordialidad, va a generar que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se logre un mayor entendimiento para la resolución de conflictos. ¿Cómo se van a manifestar concretamente estos accionares? Bueno, en un principio la ONU apoya concretamente a Moscú en la resolución de la independencia de Namibia, y también conjuntamente el Consejo de Seguridad va a aceptar en su totalidad la intervención en los 90 por el conflicto generado de la invasión de Kuwait en Medio Oriente, llegando así a un mundo globalizado como hoy conocemos, con sus constantes cambios, idas y vueltas. Vamos a proponernos considerar cuál es la actualidad de dicha organización, más precisamente el Consejo de Seguridad, que va a ser el principal actor en solucionar conflictos internacionales. Hoy encontramos un Consejo de Seguridad paralizado por la incertidumbre mundial, no solamente en el marco de esta pandemia, sino en distintos recelos o complicaciones en buscar la certidumbre de este panorama mundial, que va a dejar medio descolocado el accionar de distintos países. También muchos autores lo ven como un consejo alejado de la realidad internacional, y frente a la fragilidad de los estados que vemos hoy, frente a grandes multinacionales o fondos de inversión, notamos que el accionar diplomático podría estar realmente vulnerado. Aún así, esto es una conclusión de distintos autores, se deja abierto el espacio para las conclusiones personales y ahondar, indagar cada vez más en esta realidad actual. También el aumento de nacionalismo que mencioné en el comienzo del video, también es una situación a atender, y en palabras de Kissinger, que dice que una reforma del Consejo de Seguridad es muy necesaria para su futuro actuar. Llegamos así al final del video, espero que haya sido muy fructífero para todos, y siempre dejando un espacio para desde esta información no quedarse así y seguir indagando y generando conclusiones propias sobre esta realidad que vivimos, y más aún complicada con la pandemia. En palabras de Adia Kokawitz, que es uno de los think tankers de la Universidad de Princeton y doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jerusalén, que menciona que no son necesarias nuevas teorías de las relaciones internacionales, sino necesitamos ahondar en buenas teorías como son las realistas, etc. Nuevamente les agradezco por llegar hasta el final y que tengan un muy buen fin de semana, y mañana, que es la fiesta de Marcelino, que disfruten y lo pasen en familia, y fundamentalmente quédense en casa y cuídense.